Vamos a dar paso a Jesús García Ramos, director técnico de Aguacanal, explicándonos un poco, porque se quería ese FEVAL, la participación de una experiencia tan buena como la que tiene Aguacanal o el director técnico sobre el tema de la explotación de las infraestructuras ya colocadas en Navarra, porque esto depende todo del canal de Navarra y ahora Ríos de Navarra, que ahora se llama ITIEM. Han cambiado de nombre. Entonces damos paso a Jesús García Ramos. Buenas tardes. Gracias a la organización por habernos invitado. Y bueno, mi ponencia versa sobre una transformación en regadío. No es una modernización, es una transformación en regadío que bebe agua del canal de Navarra. Entonces, tal como se dice ahí, es una colaboración público-privada. La parte pública es el Gobierno de Navarra y la parte privada es un grupo de accionistas que formaron la sociedad concesionaria Aguacanal. Entonces, ¿por qué se hacen estas cosas? Estas cosas se hacen fundamentalmente porque hay una demanda importante de una zona, y para que se hagan una idea, en Navarra, el Gobierno de Navarra durante 25 años transformó más o menos 1.000 hectáreas por año, o sea, 25.000 hectáreas. Y sin embargo, en 4 años, a través de este sistema concesional, ha transformado 23.000 hectáreas en solo 4 años. Entonces, eso exige una capacidad financiera mucho mayor, que obviamente no la tenía la administración pública, y lo que hace en este caso es abrir las posibilidades de colaboración con empresas privadas, no solo para que proyecten, sino que además para que ejecuten y para que exploten. Voy pasando. El ámbito es el que se observa ahí, en la parte superior derecha. Está el pantano de Itoiz, el canal de Navarra, que no termina aquí, porque esta es la primera fase del canal de Navarra. El canal de Navarra tiene 2 fases y una ampliación de 15.000 hectáreas que se va a hacer ahora. Al final, cuando todo termine, habrá aproximadamente 60.000 hectáreas en regadío. Lo que nosotros estamos explotando son las primeras 23.000 hectáreas que se han quedado netas ahora mismo en 22.245 hectáreas. Son 15 sectores y cada una de esas ventanas hace referencia a la información de cada uno de los sectores. Hay sectores de 1.000 hectáreas, les hay el mayor de 3.300 hectáreas y el menor de 245 hectáreas. El conjunto que ahí se observa se riega en un 90% con la presión, la diferencia de cota que hay entre el canal y la zona de riego, no hace falta bombeo, y solamente un 10% depende de un bombeo que tiene una media de impulsión en el entorno de los 40 metros, o sea, 4 kilos. ¿Estoy pasando? ¿Qué es un contrato de concesión? Pues es un peaje en sombra. Para los que no conozcan esta palabra, no estén habituados, es como una autovía que se construye de esa manera y la administración pone ahí unos elementos que miden coches y cobra, el que hace la inversión, cobra por el número de coches que pasan por allí. Uno de sus cobros es ese. Bueno, pues este sistema es así. Una parte se cobra en función de la demanda del propio agricultor. Incluye proyecto, construcción, obviamente la financiación y después, durante los 30 años, la operación, o sea, mantenimiento, conservación, etcétera, etcétera. La inversión en este caso para las hectáreas de las que he hablado pues está en el entorno de los 185 millones y esta inversión se ejecutó en plazo entre el año 2007 y 2011. Y quiero insistir, luego volveré a hacerlo, en que es muy importante la confianza del agricultor, y la confianza del agricultor está en que el plazo se cumpla. ¿Cómo obtenemos un retorno nosotros? El retorno lo obtenemos de un pago que nos hace el Gobierno de Navarra por uso y disponibilidad, y de un pago que hacen las comunidades de regantes, en este caso el 15% de la inversión inicial, más los gastos de mantenimiento, que son 22 euros por hectárea y año este año. El metro cúbico que nosotros medimos del agua que consume el agricultor, en términos generales, nos lo abona el Gobierno de Navarra a razón de 6,6 céntimos y la disponibilidad por hectárea está en el entorno de los 290 euros por hectárea. Esos valores
se van actualizando a lo largo de los 30 años con el correspondiente IPC o con algún reequilibrio si es que hubiera necesidad de hacerlo. La inversión se ha hecho para las 22.000, en este momento 445 hectáreas, hay 27 municipios, como se dice, y 50.000 habitantes en el entorno donde está esto. Se trata de un riesgo de demanda, porque claro, si no, el agricultor no consume, una parte importante de nuestros ingresos no se produce. Y obviamente hay un riesgo de disponibilidad. Nosotros tenemos agua en el Canal de Navarra y en consecuencia podemos entregarlo. Pero si por cualquier circunstancia tenemos roturas en las tuberías, pues obviamente también vamos a tener una grave penalización y no vamos a conseguir el ingreso esperado. ¿Sigue pasando? Toda la infraestructura, aunque no formaba parte del pliego, pero no se ofertaba, está telecontrolada. O sea, el concesionario no ofertó un telecontrol económicamente, pero sí instaló un telecontrol para poder conocer cuál es el volumen que se entrega y otras cosas más, para medir la calidad a los regantes. La calidad de servicio excepcional no es una cosa para que a uno se le hinche el pecho, ¿no? Es lo que exige el gobierno. El gobierno de Navarra, en este caso, la sociedad concedente, exige una calidad excepcional que está medida. Ahora veremos cómo. Entonces, las claves del contrato arrancan por la administración solvente. ¿Qué significa eso para nosotros? En pocas palabras, primero que pueda pagar, obviamente, y en segundo lugar, que se puedan hacer las obras en plazo, sin sustos, que la inversión se ejecute según lo programado. Y eso es, para que eso se pueda hacer, hay una figura fundamental que es la concentración parcelaria previa, y ahí no está, pero hay que decirlo también, y una ley de infraestructuras específica en Navarra que te permite ejecutar toda la red sin tener que expropiar dentro del marco ordenado. O sea, ahí, una vez que tú tienes la concentración parcelaria, puedes pasar con todas las tuberías, puedes poner arquetas, puedes hacer todo y no tienes que esperar, ni tienes que expropiar, ni tienes que pagar daños en cultivos, ni nada de nada. O sea, el riesgo para un concesionario en este sentido es cero, porque uno sabe, salvo que se hunda el mundo o haya muchas lluvias, que puede empezar y puede terminar y no va a haber incrementos de precio considerables. Entonces, otra de las cosas fundamentales para que la demanda funcione es que el agricultor, cuando ya está el hidrante colocado en lo que se denomina unidad de riego o grupo de parcelas, consuma, o sea, riegue. Para que riegue, pues tiene que instalar su sistema dentro de la parcela lo antes posible. Pues también el Gobierno de Navarra ha trabajado en planes de mejora privados para que el agricultor tenga unas buenas condiciones para que monte inmediatamente el sistema de riego privado y pueda consumir agua. Obviamente tiene que haber un conjunto de accionistas, que en este caso son muchos, para que aquello funcione. También fue fundamental en nuestro caso, que hay que buscar el dinero en los bancos, que la financiación se cerró en junio del año 2007 y un poco después vino la catástrofe, la hecatombe financiera. Y probablemente si esto se hubiera demorado, habría habido dificultades para conseguir un préstamo de esa medida. ¿Sí? Otra de las cosas que los bancos exigen para dejarte el dinero y que puedas construir a una sociedad concesionaria es que segregues la parte constructora de la parte concesionaria. Esa es otra de las cuestiones. Y bueno, luego hay un compromiso de todo el equipo, tanto de la administración como de la parte concesionaria, en cumplir los plazos. Aquí los plazos, en el caso de Navarra, es que el 15 de abril, según el pliego, entraban en funcionamiento los sectores. Y el 15 de abril había agua para regar. Y los regantes ya estaban esperando con sus redes privadas el agua. Se conectaban y ya se podía hacer un cultivo dentro de esa campaña. Durante toda la explotación, toda la construcción, ha sido así. Se ha cumplido al 100%. Entonces, el primer año podía haber alguna duda. La gente, oye, sí, dice que van a poner el riego. ¿Llegará? Bueno, llegó el primer año, llegó el segundo año y llegó el cuarto año y se cumplió y se hicieron todas las operaciones. Obviamente es importante coordinarse con los regantes y que ellos confíen en que aquello va a funcionar bien, porque si un tío dice, sí, por aquí pasa un tubo, pero se rompe todos los días, pues yo a lo mejor no siembro. La gente ha visto que el regadío funciona, que hay un equipo manteniendo aquello y entonces hay confianza y se siembra. Pasa. Este es un resumen de lo que he contado
nosotros cobramos una parte de la retribución para poder recuperar esa inversión, la paga el Gobierno de Navarra y lo hace por hectárea transformada, que son los 290 euros que os acabo de decir, y por metro cúbico de agua que el regante ha consumido, que son los 6,6 céntimos. Y el canon de explotación, que es la conservación que pagan los regantes, son 22 euros por hectárea. Los regantes pagan eso por el servicio que representa mantener todo el conjunto de caminos, infraestructuras, para que estén siempre en servicio. Pasa. Obviamente, cuando se hablaba de una calidad excepcional, está relacionada con esto. Si tú tienes una obligación de dar un buen servicio, pues para que eso suceda, tienen que estar dándote con un garrote en la cabeza. El garrote es este, que son las penalizaciones cuando no cumples. Entonces, el servicio, si tú tienes pérdidas, este punto, las redes se rompen y la cantidad de agua que se mide en los hidrantes es muy diferente a la que se mide en el medidor general, en la cabecera, te penaliza. Y eso arranca a partir del 2%. Cuando hay una diferencia con matices entre la principal y la suma de los demás del 2%, empiezan las penalizaciones. Y por encima de unas pérdidas del 20%, la penalización es del 5%. Y luego está la parte de la presión. Regar es tener presión. Si tú no tienes presión, no tienes la red cortada, pues obviamente también te penalizan y puedes llegar a estar totalmente penalizado y no cobrar nada. Entonces la presión se fija y se entiende que por debajo de esa ya empiezas a tener una penalización. En consecuencia, te conviene que esa presión siempre esté ahí o por encima. Y luego está la atención al regante. Si el regante tiene quejas y no atiendes sus quejas, si te dice que la red está cortada y pasan 3 días y ahí no va nadie, pues eso es una catástrofe para él y es una pérdida de confianza para todos. Eso también se penaliza. Entonces hay coeficiente K1, coeficiente K2 y coeficiente K3. En los ingresos, esto no está funcionando. Los ingresos por demanda tienen un límite, que es lo que se llama en este contrato bandas. Entonces nosotros empezamos a entregar agua y hasta los 3.512 metros cúbicos por hectárea cobramos el 100% de lo que entregamos, de lo que medimos. En esta otra banda cobramos el 93,81. En la banda de los 5.016 ya estamos en el 57. Por encima de 6.300 no cobramos nada. Hay comunidades de regantes que en el mes de septiembre el agua que consumen, nosotros tenemos la obligación de medirlo, pero no percibimos por ese concepto ningún pago de la administración. Estas son las reglas del juego. Pasa. Para que os hagáis una idea de lo que se consume por término medio, que con esto podríais ver que nunca hay una penalización, o sea, siempre se cobra, pero estos son términos medios de todos los sectores. El verde fue un año que creíamos que era medio, pero no fue malo. El azul fue el año 2011, que fue el año 2012, un año muy bueno. Y el rojo es el año 2013, que llegó aquí a superar al verde, pero luego se movió otra vez y se cayó a una media de 4.200 metros cúbicos, porque fue un año muy lluvioso. Este es un riesgo. Esa es la media de todos los sectores. ¿Pasa? En un mes de agosto, como el del año pasado, este es el esquema de los cultivos. En ese momento había 16.000 hectáreas sembradas, pues de las 16.000, el 62%, casi 63%, era maíz, luego hay girasol, tomate, aquí están representados por nombre aquellos que superan el 3%. En el 10% pues hay otros cultivos, berenjena, remolacha, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un buen abanico de cultivos, pero vivimos fundamentalmente de un cultivo maestro, de un cultivo que es el maíz, un gran consumidor, que es para nosotros muy importante, que también está muy animado por unos buenos precios durante los últimos años. ¿Pasa? Este es el esquema retributivo cuando nosotros acudimos al concurso concesional, en el que prácticamente aquí veis los ingresos que va a tener el licitador. Un 33% era por demanda y un 61% era por disponibilidad. Pero cuando se hace la oferta, esto cambia, el ofertante cambia las reglas del juego y según deja las cosas, al final se quedan prácticamente en un 50-50. Es un riesgo aún mayor. Es mejor cobrar más por disponibilidad y menos por demanda. Pero la agresividad de la oferta nos llevó
a igualar esos términos prácticamente. Porque la mitad de nuestros ingresos ahora viven del canon de disponibilidad y la otra mitad del canon de demanda. Y una pequeña parte vive de los agricultores, del mantenimiento. Entonces aquí voy a hacer un breve relato, mete la diapositiva entera, de qué infraestructuras estamos nosotros explotando. Ahí veis la superficie. Hay 15 sectores, en consecuencia hay 15 obras de toma que tienen un elemento de filtrado. Hay 760 kilómetros de tubería, hormigón, fundición, y PVC orientado y no orientado, y algo de polietileno. Hay 8 estaciones de bombeo, que es ese 10% que hemos dicho. Y luego tenemos 3.600 hidrantes de diámetro 6 pulgadas, 4 pulgadas y 3 pulgadas. La mayoría son de 4 y 3 y una mínima parte son de 6. Y eso es así porque decidimos no utilizar hidrantes grandes porque se conservan, se explotan peor. La red de distribución es esa y el sistema de telecontrol que nosotros tenemos optamos en ese momento por GPRS. También construimos, porque hemos hablado del sistema previo de concentración de datos, construimos 980 kilómetros de caminos de 6, 5 y 4 que tenemos que mantener durante todo el periodo concesional y también es una zona donde los excedentes van a parar a los drenes. Hay 340 kilómetros de desagües abiertos donde van a parar esos excedentes que también hay que conservar. A ver ahora. Pasa. Una obra de toma es esta, que es una obra de toma en carga, porque el canal tiene un tramo que es en tubo y otra parte que es abierto. Esta es una obra de toma en carga de diámetro 1000 y esta es una obra en carga también de diámetro 1000, pero en este caso con un filtro en cabecera. Aquí el filtro está en otro punto. Todo el agua está filtrada. Y está filtrada, pasa. Tenemos un tamiz en la parte de cabecera de 1,5 milímetros. En general, a nosotros nos dijeron que teníamos que dar un servicio para regar por aspersión. Eso es suficiente. Pero hay gente que riega por goteo. Eso sería insuficiente. El agua es de muy buena calidad, pero para regar por goteo hace falta un tamiz mayor. El medidor general, tenemos medidores generales que van entre 0,4 y 1 metro, son todos electromagnéticos. Y bueno, obviamente se utilizan para contrastar, para balancear lo que pasa por la cabecera y lo que pasa por la suma de todos los demás. En los medidores generales uno piensa siempre en la medida estándar, en el nominal. Hay mucha parte del día, ahora lo veremos, en la que esa medida es inferior al nominal y en consecuencia la precisión de ese elemento de medida es baja. Y eso tiene que hacernos reflexionar para no exigir al telecontrol lo que no se le puede pedir. Y hay que tener una cosa muy clara, y es que los elementos grandes, los medidores generales, tienen unos costes de reposición altos y un servicio de mantenimiento malo. Pasa. Muy lento. Las redes de riego pues se diseñaron todas a la demanda y con una carga de 10 metros. O sea, si yo tengo en un punto una presión de 13 kilos, desde luego tengo que poner una tubería que por lo menos aguante 14. Ese es el criterio. Nosotros hemos aprendido que teníamos que haber hecho, si tengo una tubería en un punto donde hay 13 kilos, voy a diseñar para 16, o sea, 30 metros de reserva de carga, que eso es más precio, pero es necesario. La matriz de tuberías pues arrancaba desde diámetro 110 hasta diámetro 1000, 200 y 1500, y hay diámetros que nosotros nunca hubiéramos puesto, y les recomiendo a todo el mundo que trabaje en esto, que quite los diámetros que no son comerciales, el 140, el 180, el 350 y el 450 son diámetros poco comerciales, que tampoco hay válvulas para ellos en plazo adecuado, cuando tienes que hacer algo y conviene escaparse de ellos. Entonces, la explotación ha tenido algunos problemas, uno de ellos ha sido muy serio, pero el agricultor yo creo que no lo ha notado, aunque eso lo tiene que decir él, y ha sido con un suministrador de tubería que se llama Politejo, que nos ha obligado a cambiar más de 30 kilómetros de tuberías. Una tubería con problemas de fabricación, cumplía las normas, por supuesto, pero eso estaba mal fabricado y en algunos casos se ha cambiado hasta 3 veces. Y bueno, otro de los problemas que tenemos en la explotación, o cuestiones importantes de la explotación, es la demanda. La demanda varía muchísimo, que eso es lo que hace que tengamos que controlar mejor la explotación y eso es lo que hace que los medidores de caudal general tampoco sean en algunos momentos muy fiables. Pasa. Estas son las roturas del PVC orientado, son las bocas, mal fabricadas y la consecuencia es esa. Pasa. Esta es la demanda. Claro, un medidor de diámetro 1000 tiene que medir menos de 350 litros por segundo en un momento y tiene que medir
3 metros cúbicos por segundo en otro momento. Obviamente, la precisión de esta medida en ese diámetro es mala. El balance en estas circunstancias frente a la suma de los hidrantes nunca se le puede exigir que sea bueno, y tampoco hay que alarmarse. Alarmarse significa que no tiene que saltar ninguna alarma en el telecontrol, porque cuando estemos aquí haya unas diferencias del 10-15% entre lo uno y lo otro. Sin embargo, cuando estamos allí sí podemos estrechar ese margen. Pasa. Y esa es la demanda, no la podemos controlar, la que hace el agricultor. Nos hubiera gustado tener una curva plana como la de los muertos, pero no, eso no es posible en el riego. Las estaciones de bombeo para nosotros son poco importantes, pero nos dan mucha lata, les tenemos muy poco cariño, las tenemos que cuidar mucho, pero en fin, es un 10% y hay que atenderlo. Y encima los precios que está la energía, pues eso, que ya se ha dicho aquí, todo lo que se ha dicho sobra. Pero una cosa importante es que si yo tengo equipos para una concesión, que tengo que diseñar equipos que lo haga de manera que fraccione, que sean equipos iguales. Voy a sacrificar un poco la inversión para que el mantenimiento sea mejor. No voy a comprar variadores de velocidad de 30, de 55, de 75, de 110, porque eso no hay quien lo mantenga a un precio razonable. Es mejor arreglar esto para que sean 4 de 30 y el resto de 132 y huir de los variadores grandes, por supuesto. Porque como la demanda no sabe uno cómo va a ser, tiene muy poco sentido. Una bomba grande va a ser poco fácil de manejar durante muy poco tiempo. Entonces, pasa. Los hidrantes, que habéis visto uno en la portada, pues estamos obligados a que estén entre el más menos 2%. Y lo que hemos aprendido es que con el paso del tiempo cada vez miden menos, que eso va contra la sociedad concesionaria. Y obviamente hay que hacer una revisión para devolverles a ese intervalo de más menos 2. Entonces, para devolverles a ese intervalo de más menos 2, seguimos muchos criterios. El criterio concesional, el del pliego era 1. Nosotros le hemos ido adaptando a lo que hemos ido viendo y así se lo hemos pedido a la Administración que nos deje manejarlo. Entonces, ahora estamos haciendo revisiones. Si es de 3 pulgadas, cuando han superado 200.000 metros cúbicos acumulados, o 250 si es de 4, o 500.000 metros cúbicos si es de 6. Para nuestro caso, que son aguas limpias, ahora estamos haciendo el primer trabajo serio de control y bueno, pues en unos días tendremos los resultados. Están siendo, por lo que vemos, bastante buenos, o sea que seguimos perdiendo, o sea, muchos están que arrancaron entre más menos 2, ahora están en menos 3, menos 3,8, menos 3,6. Otros, sin embargo, han medido 300.000 metros cúbicos y están en menos 1,5. Todos pican hacia abajo. Este es un ejemplo de cada uno de los sectores y una media hasta este año de lo que han ido acumulando, para que veáis que hay distintas, que hay sectores mucho más consumistas como este, donde la media es de 115.000 metros cúbicos acumulados, y hay otros pues que son malos, como este otro sector, que son de viña sobre todo, y hay un volumen acumulado muy bajo. Para nuestro cobro es lo mismo, hay sectores muy malos y hay sectores muy buenos, pero todos pagan lo mismo. Pasa. Este es el seguimiento que hacemos nosotros a un hidrante. Bueno, en la diapositiva anterior lo que se observaba cuál es lo que nosotros vendemos al año, si es que se puede emplear esta expresión. Entonces estamos unos años, el año que más hemos vendido ha sido 93 hectómetros y este año pasado, que fue muy malo, de lluvias, pues vendimos solo 76 y este que acaba de empezar esperamos vender otra vez casi 100. Ese es nuestro margen de trabajo. Este es un hidrante que mantiene nuestra gente, nuestro equipo de explotación, que son 8 personas para las 22.000 hectáreas. Y básicamente nuestros problemas siempre están en la turbina, en el elemento de cierre y el elemento de medida. Ahí es donde trabajamos fundamentalmente. Y este es un ejemplo de en un año lo que hemos hecho en ese hidrante. O sea, hay un 1,79% en el elemento de medida, en el relé RID, en el registrador magnético un 1,16%, en el núcleo magnético del solenoide un 0,28%, en el corrector de flujo un 0,97% y así hasta el aro de cierre. No, lo anterior. Los hidrantes les probamos en un banco que hemos construido nosotros y obviamente pues ahí es donde hay un patrón que no se ve, que está ahí a la derecha, electromagnético, que está tarado por una empresa especializada y con un certificado, y es el que nos permite medir la bondad del resto de los elementos que hacemos año a año. ¿Pasa? Bueno, ese es el conjunto de los hidrantes que ya forman parte, como os digo, del telecontrol. Tenemos un sistema GPRS, manejamos los 3.625 hidrantes, las estaciones de bombeo, y tenemos un contrato con Movistar M2M, un contrato muy complejo que ahora mismo está en el entorno de 1,11 euros por mega y mes, que es lo que nos viene a costar.
cada remota 1,11 euros por mega y mes. O sea, 12 y pico euros al año cada remota por 3.625. Es un sistema caro y nosotros cuando instalamos esto teníamos unas expectativas de 0,3, pero esas nunca se han materializado a pesar de que había contratos en el mercado que aseguraban que eso iba a suceder. Pasa. Pues esos son los equipos muy sencillos de telecontrol, en este caso de la empresa Elecnor. Ahí está la batería y en aquel punto está la unidad remota que gobiernan lo que es la medida del hidrante, la apertura o cierre y la medida de presión que hay en un hidrante. ¿Pasa? Entonces, nosotros hemos aprendido también otra cosa, y es que mejor no comprar un telecontrol, mejor comprar un servicio, porque esto tiene mucha obsolescencia, hay mucho engaño, y es mejor vincular a una empresa fabricante para que te ofrezca un servicio con garantía y tú quitarte una inversión inicial monstruosa, que además se queda obsoleta aproximadamente en 4 años. Pasa. Bueno, los dispositivos telecontrolados ya los he comentado, pero este es el telecontrol ya de la parcela. Nosotros hemos hecho un telecontrol para controlar nuestra infraestructura, pero lo que quiere el regante es un telecontrol para regar dentro de su parcela. Entonces, dentro de su parcela, cada agricultor tiene un programador de riego y quiere tener un transmisor de presión para saber si está regando bien. Y el sistema de comunicaciones que están empleando es radio o GSM, y la alimentación casi siempre es por pilas de litio, y está abonándose todo el mundo al smartphone. Ya todo el mundo empieza a tener un smartphone y quiere programar el riego desde su smartphone. Y sucede y les va bien. Pasa. Y lo que quieren ellos es ver esto. Ellos aquí no han programado nada, y aquí han programado el riego, y aquí tienen la presión de salida dentro de su parcela. Mientras la presión esté así, saben que van bien. Pasa. Si la presión está así, está claro que aquí hay, este es un sector, aquí hay otro sector que tiene problemas, se habrá roto algún tubo, aquí también, este vuelve a estar bien, este vuelve a estar mal. Él ya empieza a ver esto, se pone nervioso y tiene que ir a la parcela a ver qué es lo que está pasando allí. ¿Pasa? Esta otra, como veis, es bastante buena, pero aquí hay un problema. Y ya rápidamente lo ve y entonces ataca. Al día siguiente va allí y sabe que es el sector 1, 2, 3, 4, es el sector 8, ha tenido un problema a tal hora. Hay que atacar ese problema. ¿Dónde está? Arranca a mano ese sector y ve que tiene una fuga. Pues la arregla para que al día siguiente regue bien. Ese es el servicio que él quiere. Y bueno, y esto es todo. Como sé que el tiempo es corto, esto somos nosotros y muchas gracias.